Muy bien, queridos estudiantes, tengan un cordial saludo desde aquí, desde tu aula virtual de tu colegio, ¿correcto? Tu colegio Davis Moody. Chicos, vamos a trabajar el tema de hoy, campo eléctrico, ¿ya? Vamos a tener varios conceptos importantes que tenemos que aprender ahora. Tenemos que entender qué es la intensidad de campo eléctrico y a qué llamamos líneas de campo eléctrico. También, jóvenes, vamos a determinar, calcular la intensidad de campo eléctrico. A ver, veamos. Para que tengamos una idea, partamos de qué es la idea del campo eléctrico. ¿A qué nos referimos cuando nosotros hablamos de campo eléctrico? Mira, esta idea fue desarrollada por Michael Faraday entre los años del 1791 hasta 1867. Este fue un hombre que se dedicó justamente a los experimentos con la electricidad, donde la cual pudo concluir muchos aportes, en este caso en la parte eléctrica, lo que va hoy en día estamos estudiando. Mira desde qué año ha habido experimentos por parte de Michael Faraday para entender este concepto que es campo eléctrico. Según este científico inglés, un campo eléctrico se extiende en toda la carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. Importante, un campo eléctrico se extiende de toda la carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. ¿Correcto? Si este campo eléctrico se coloca una segunda carga, este experimentará una fuerza eléctrica. Recordemos, chicos, que la semana pasada hemos trabajado acerca de lo que es fuerza eléctrica, ¿cierto? Recordemos, cuando nosotros tenemos dos cargas, oye, una carga en este caso con signo positivo. Muy bien. Y profe, otra carga del signo positivo. Si estas cargas están separadas por una distancia, ya sea pequeña o muy grande, una distancia de estas dos cargas, tanto la carga Q1 como la carga Q2, van a experimentar una fuerza eléctrica, ¿cierto? Y como son del mismo signo, simplemente estas cargas se repelen. Hay una fuerza saliente a la carga, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que se estudia en el campo eléctrico? Es que cada carga, dice, un campo eléctrico se extiende de toda carga hacia afuera y llena todo el espacio. ¿Qué significa? Que esta carga Q1, al ser en este caso una carga positiva, genera un campo a su alrededor y llena todo el espacio. Lo mismo, profe, la otra carga, la carga Q2, también va a rellenar todo el espacio que lo rodea. Y debido al campo eléctrico, es lo que en estas dos cargas, al tener el mismo signo, cargas positivas, se van a repeler con una fuerza. Pero eso es debido a ¿qué? Al campo eléctrico que cada carga, en este caso, rodea el espacio que lo contiene. ¿Correcto, jóvenes? Por eso es importante entender que para que exista una fuerza eléctrica debido a la interacción de dos cargas, se debe al campo eléctrico. Esto es muy importante entenderlo para poder responder nuestras preguntas de afirmación o negación hasta en un examen de admisión. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces si en este campo eléctrico se coloca una segunda carga, experimentará una fuerza eléctrica. Efectivamente, la carga Q1 tiene su propio campo eléctrico, la carga Q2 tiene su propio campo eléctrico, pero si ellos dos lo hacemos interactuar a una pequeña o gran distancia, entonces estas cargas van a experimentar una fuerza eléctrica. ¿Correcto? Entonces, para concluir, decimos, el campo eléctrico es un gran invento de la mente humana para explicar qué cosa. ¿Qué debo de explicar con el campo eléctrico? Profe, debo explicar qué cosa, la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas a una distancia, ¿correcto? La fuerza eléctrica a distancia entre dos cargas, o simplemente la fuerza eléctrica que hay entre la interacción de las dos cargas, ¿correcto? Recordemos que la electricidad es el medio que te rodea en todos los hogares, chicos. Es importante que tú lo puedas entender si es que quizás te animas a estudiar también la carrera de electricidad. A ver, veamos, chicos. Oye, ¿qué cosa es la intensidad de campo eléctrico? Primero recordemos que la intensidad de campo eléctrico se va a denotar por la letra E. ¿E qué significa? Intensidad de campo eléctrico. Para investigar el campo eléctrico que produce una carga Q, ojo, una carga Q positiva. Oye, ¿qué se hace? Se coloca una carga de prueba. Esa carga de prueba, ¿cómo tiene que ser, chicos? Profe, esa carga de prueba tiene que ser positiva. ¿Y qué cosa? Tiene que ser pequeña, a una distancia R. Ahí está.
Entonces para nosotros poder determinar el campo eléctrico de una carga, recuerda, te dije que cada carga tiene su propio campo eléctrico y son líneas, en este caso, que van a salir o van a entrar de una carga, ¿no? Y va a rodear todo el espacio que lo rodea. Por eso es importante esta definición que da. Un campo eléctrico se extiende en toda la carga hacia afuera y llena todo el espacio que lo rodea. Entonces cada carga presenta un campo eléctrico. Muy bien. Pero ¿cómo determinamos la intensidad de campo eléctrico? Para ello vamos a poner una carga muy pequeña positiva a una distancia. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy veremos que la carga de prueba es repelida con una determinada fuerza. ¿Por qué, profesor? Veamos el experimento. Mira por acá. Oye, nosotros tenemos inicialmente una carga. Yo quiero determinar la intensidad de campo eléctrico de esta carga Q. En este caso es una carga positiva. También puede ser una carga negativa. Lo vamos a ver más adelante. Pero si yo tengo una carga positiva, en este caso, yo quiero saber cuál es la intensidad, yo debo de colocar a una distancia R, ojo, acá está la distancia, desde acá hasta acá es la distancia en la cual se separa, y esa distancia es R, ¿correcto, jóvenes? Allá. A esa distancia yo voy a colocar una carga de prueba, una carga muy pequeñita. La carga es más Q, ¿correcto? Esa es la carga. Pero en esa carga, en ese punto, en ese lugar donde que yo estoy poniendo la carga, quiero medir la intensidad. ¿Pero de quién? Profe, de esta carga, de la carga Q mayúscula en este caso. Entonces, ¿qué decimos? La carga de prueba más Q debe ser pequeña para no modificar el campo, en este caso eléctrico, de la carga más Q. Por eso es importante que la carga de prueba es muy pequeñita. Entonces, ¿qué decimos? En el punto, ¿en qué punto? En el punto P, profesor, en el punto P. Muy bien, en el punto la intensidad de campo eléctrico se define como la fuerza por unidad de carga de prueba. Ojo, importante, para medir la intensidad de campo eléctrico en cualquier punto es el resultado de la división de la fuerza eléctrica dividido por unidad de carga de prueba. ¿Correcto? Se define como la fuerza por unidad de carga de prueba. Recordemos, chicos, que yo al colocar una carga, en este caso, aunque sea muy pequeñita, cercana o muy lejana, en este caso a otra carga, estas dos cargas van a interactuar. Ya te dije, ¿no? Al haber dos cargas hay una interacción. Dos cargas del mismo signo se repelen, entonces ellos se van a repeler con una fuerza, con una fuerza, en este caso F. ¿Correcto, chicos? Ahora, yo quiero medir la intensidad debido a esta carga de prueba, lo divido la fuerza eléctrica dividido por unidad de carga de prueba. Que matemáticamente, ¿qué cosa es? Es esto, pues. Ahí está, ¿ve? Tenemos nuestra representación. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica producida entre esas cargas por dividido o por unidad de carga de prueba. Recuerda que Q minúscula, o en este caso es la carga de prueba. Jóvenes, recordar, el campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto tiene una dirección, no es una magnitud escalar, es una magnitud vectorial, porque la fuerza, al ser un vector dividido entre la carga, en este caso el campo eléctrico también va a ser una fuerza, una magnitud vectorial. Recordar que la fuerza se mide en qué cosa, chicos, en newtons. La carga, ¿en qué se mide? En coulomb, jóvenes. Y la intensidad de campo eléctrico, ¿en qué lo voy a medir? Newton sobre coulomb. Muy bien, pero ¿qué pasa si reemplazamos? Oye, si reemplazamos la fuerza eléctrica. A ver, reemplacemos la fuerza eléctrica. Oye, recuerda que la fuerza eléctrica es la constante de Coulomb multiplicado por las dos cargas. Tanto la carga que yo quiero medir, la intensidad de campo eléctrico que quiero medir, y la carga de prueba, Q minúscula. Dividido sobre la distancia al cuadrado. La distancia es R. No te olvides, la distancia es R al cuadrado. Muy bien. Y eso está dividido sobre la carga de prueba. Si yo divido la carga de prueba con carga de prueba, se va. Recuerda que esto con esto se va. ¿Qué me ha dado? Esto. Entonces, la intensidad de campo eléctrico de la carga que yo quiero medir a una distancia R se mide como la constante de Coulomb, un producto de la carga, dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Correcto, estoy poniendo a una determinada distancia. En ese punto, en el punto P, la intensidad de campo eléctrico se mide de esta manera. Ahí está, en el punto P. ¿Correcto, chicos? Muy bien, entonces esta formulita no se hará, para que se aclare.
Chicos, en esta fórmula no se reemplaza el signo de la carga. ¿Por qué no se reemplaza el signo de la carga? Se va a tomar en valor absoluto, ya sea una carga negativa o sea una carga positiva. Porque al ser una magnitud vectorial, no existe lo negativo, recuerda. Se interpreta de diferente manera, ¿cierto? Siempre en este caso vamos a reemplazar las cargas con valor absoluto. Tanto en la fuerza y campo eléctrico se reemplazan en valor absoluto. Importante la aclaración. ¿Ya, chicos? Muy bien. Veamos ahora qué cosas son las líneas de fuerza. Es que depende de las líneas de fuerza para que interactúen la carga y se produzca una fuerza. O depende de las líneas de fuerza para que podamos medir la intensidad de campo eléctrico. Entonces lo que primero vamos a hacer es vamos a graficar el campo eléctrico de una carga. A ver, para esto, ¿qué vamos a hacer? Oye, tenemos que hacer lo siguiente. Mira por acá. Oye, para hacernos una idea del campo eléctrico que produce una carga, ¿qué se hace? Profe, se traza una serie de líneas para indicar la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio que rodea a dicha carga. Importante, por favor, jóvenes. ¿Qué se hace para poder graficar las líneas de fuerza? Dice, se trazan una serie de líneas para indicar la dirección del campo eléctrico en cualquier punto del espacio que rodea dicha carga. Oye, ¿estas líneas cómo son? Estas líneas, ojo, son llamadas como líneas de fuerza. Ahí está. O también son llamadas, ¿qué cosa? ¿Líneas de qué? Chicos, líneas de campo eléctrico. Ahí está. Eso es lo que queríamos resaltar, jóvenes. Para graficar las líneas de fuerza, dice, se deben trazar una serie de líneas para indicar la dirección. Pero jóvenes, ¿cómo se grafican las líneas, digamos, en una carga positiva? Es que es muy diferente graficar en una carga positiva que una carga negativa. Ojo, en una carga positiva, a ver, entendiendo bien esta parte, dice, las líneas de fuerza o líneas de campo siempre comienzan en las cargas positivas y se dirigen radialmente hacia afuera. ¿Cómo está ese profesor? Aquí está, mira, observa. Él es una carga positiva. ¿Y cómo son las líneas de fuerza? Profe, van a salir radialmente hacia afuera. Y eso es lo que está pasando, chicos. Mírenme, está saliendo hacia afuera. Si yo quiero graficar otra línea de campo, lo grafico así, saliente. Otra línea de campo en este punto, profe, las líneas de campo de una carga positiva se grafican saliendo hacia afuera. No te olvides, ¿correcto, chicos? No te olvides. Ahí está, estamos graficando 3 líneas de campo o 3 líneas de fuerza para una carga positiva. Mientras que para una carga negativa, ojo por acá, ojo, para una carga negativa, oye, ¿cómo son las líneas de campo? Profe, las líneas de campo en este caso son líneas radiales, entrantes. Por eso se dice que las líneas de campo, a ver por acá, las líneas de campo siempre terminan en las cargas negativas. ¿Qué significa? Que estas líneas ingresan radialmente a la carga negativa. Eso es importante entender. Mientras que las líneas de campo son salientes radialmente hacia afuera de una carga positiva, en una carga negativa, chicos, siempre en este caso las líneas de campo son como entrantes. ¿Correcto, jóvenes? No te olvides, por favor. Ya, vamos a borrar esto, que se vea bien. No te olvides que las líneas de campo van a ser en entrantes. Ahí está. Siempre que una carga es negativa. Ahí está, estoy graficando, ¿ve? Las líneas de campo en este caso para la carga negativa. Ahí está. 3 líneas de campo más he generado. Profe, ¿qué pasa? Pero mira, lo que interesante lo que te dice. Dice, las líneas de campo terminan en las cargas negativas. O sea, profe, que cuando yo coloco 2 cargas, ya sea una carga positiva o una carga negativa, las líneas de campo de la carga positiva son salientes, mientras que las líneas de campo en la carga negativa son entrantes. Cuando yo acerco estas 2 cargas, tanto la carga positiva y la carga negativa, las líneas de campo, mira, la que sale del positivo, ¿dónde está ingresando? A la carga negativa. ¿Correcto? Y recuerda que yo puedo medir la intensidad de campo eléctrico producido por estas 2 cargas. ¿Y cómo lo mido, profe? En la línea de campo que une, en este caso, la carga positiva con la carga negativa. A ver, veamos esta línea de campo, quiero que vean ustedes. Ahí está, esta línea de campo, chicos.
Muy bien. En esta línea de campo, la intensidad de campo eléctrico debido a estas cargas, ¿cómo va a ser? Tangente. ¿Correcto? Por eso decimos lo siguiente. En cualquier punto del campo eléctrico, en cualquier punto, dice, el vector del campo eléctrico, ya te dije que es una magnitud vectorial, el vector eléctrico del campo eléctrico tiene una dirección tangente a las líneas de fuerza. Es tangente. Profe, ¿y cómo es eso? Interesante. Mira, te voy a representar. Imagínate que en esta posición tenemos la intensidad de campo eléctrico debido, a ver, vamos a graficarlo de diferente manera. A ver, mira por acá, atentos chicos, ¿cómo es la intensidad de campo eléctrico de una carga positiva? Profe, la intensidad de campo eléctrico siempre es radialmente saliente. Recuerda que sale radialmente. Si yo quiero medir en este punto, esto debe salir. A ver, por acá, lo voy a graficar otra vez. Va a ser saliente. Mira por acá. Ahí está. Sería así, ¿cierto? La intensidad de campo eléctrico en de la carga positivo que es saliente debería ser así. Pero como la línea de campo está pasando por esta posición, ahí está la intensidad de campo eléctrico. ¿Correcto? O simplemente lo puedo dejar hasta acá para que me entiendas. Profe, ¿y cómo son las líneas de campo eléctrico de una carga negativa? Profe, las líneas de campo eléctrico de una carga negativa en este caso son en entrante. Ahí está. Mira, yo quiero medir en este punto. Ojo. ¿Me dejo entender, chicos? Profe, ahí está. Él es entrante, mientras que del positivo es saliente. ¿Y cómo voy a medir la intensidad de campo eléctrico? Recuerda que la intensidad de campo eléctrico o el campo eléctrico es una magnitud vectorial. Por lo tanto, para que pueda yo graficar o determinar la intensidad de campo eléctrico, debo de graficar tangencialmente. ¿Por qué? Porque va a ser el resultante de estos dos vectores. Y esto va a ser este de acá. Ello, ¿qué cosa va a ser? La intensidad de campo eléctrico en este punto. Si este es el punto P, esta será la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Eso es lo que me dice que la intensidad de campo eléctrico, debido a la interacción de estas dos cargas, siempre va a ser tangente aquí a la línea de campo. Y eso es lo que estamos trabajando acá. Va a ser tangente a la línea de campo. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, veamos por acá. A ver. Importante recordar dice que un cuerpo conductor, la carga eléctrica se distribuye en toda la superficie exterior, de manera que en cualquier punto en el interior del conductor el campo eléctrico es nulo. Chicos, esto es importantísimo para ejercicios bien complicados. Mira por acá, dice, recuerdo una vez más, en un cuerpo conductor la carga eléctrica se distribuye en la superficie exterior, de tal manera que en cualquier punto en el interior del conductor el campo eléctrico, ¿cuánto va a ser? Nulo. Es por eso que esta palomita se puede estar dentro de este conductor eléctrico, en este caso en esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Oye, el pajarito en el interior del conductor cargado no siente ninguna descarga eléctrica. Oye, importante, ¿ve? Porque es importante conocer cuando hay campo eléctrico, existe una fuerza eléctrica, hay una interacción eléctrica. Pero en cambio, en un conductor, como la carga eléctrica se distribuye sobre la superficie y no sobre el interior, este pajarito simplemente no se electrocutaría, no recibe ninguna carga eléctrica. Recuerda que las cargas siempre están alrededor o sobre la superficie de los conductores. Oye, importante también esto, dice, en el espacio que rodea una carga, a ver, veamos por acá, importante que podamos entender estos pequeños conceptos, chicos. Dice, ve, el espacio que rodea a una carga es diferente de cómo sería si la carga no estuviese allí. Este espacio que rodea a la carga eléctrica se ve alterado y decimos que contiene un campo eléctrico. Ya a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que cuando ustedes bajan del carro o a veces saludas a una persona y sientes como una descarga eléctrica, ¿no? Muy bien, eso es porque el medio está cargado. Correcto, dice, si nos acercamos a un generador de Van der Graaf, podemos sentir una carga. El vello de nuestro cuerpo se eriza, al igual que nuestro cabello. ¿Correcto? Este es un experimento de Van der Graaf. ¿De chicos? Muy bien, entonces continuemos con lo que estamos aprendiendo. Recordemos, dijimos, las líneas de campo de la carga positiva son salientes y las líneas de campo de una carga negativa son entrantes. Muy bien, y que siempre la intensidad de campo eléctrico va a ser tangente a las líneas de campo, en este caso que se grafica.
Muy bien, jóvenes, concepto importante para marcar verdadero o falso, que siempre viene en los exámenes de admisión. Oye, las líneas de fuerza nunca se cruzan, chicos, importante. No se cruzan las líneas de campo, simplemente salen de la carga positiva y entran en la carga negativa, ¿correcto? Porque en un punto, o sea, en el de cruce, el campo no puede haber dos campos eléctricos, sino solamente uno. ¿Y cuál es ese uno, chicos? Ah, muy bien. Recuerda, esta es la intensidad de campo eléctrico resultante, que tiene esta dirección. Eso va a ser la intensidad de campo eléctrico que experimenta en este punto, ¿correcto? Por eso usted dice, porque en un punto, o sea, en un cruce como el que estamos viendo en la gráfica, oye, esta es la gráfica, estamos viendo en esta gráfica, la intensidad de campo eléctrico acá es E sub 1, aquí es E sub 2. Profe, ¿se están cruzando? No, no se deben cruzar. O sea, hay dos líneas de campo, quiero que observes bien. Profe, L es una línea de campo, profe, y L es otra línea de campo. Profe, ¿se pueden cruzar estas dos líneas de campo? No se pueden cruzar las líneas de campo. Por eso es imposible, no se pueden cruzar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué decimos? Ah, profe, volviendo a nuestro tema, decimos, ya sé que las líneas de campo no se cruzan. Entonces, profe, ¿dónde la intensidad de campo eléctrico es mayor? Ah, entonces, ¿qué decimos? Mientras más cercanas estén las líneas de campo, más intenso será, ¿qué cosa? El campo eléctrico. No te olvides. Mientras más cercanas sean las líneas de campo, más intenso será el campo eléctrico. Por ejemplo, veamos este de acá. Según la gráfica, chicos, ustedes pueden decir lo siguiente. Jóvenes, mira, las líneas de campo eléctrico, en este caso de la carga positiva, son salientes. Muy bien. Y voy a graficar un poco más de líneas. Quiero que te des cuenta. Muy bien. Observa, quiero que te des cuenta. Estoy graficando más líneas de campo. Ahí está. Te pregunto, ¿en qué momento o en qué posición las líneas de campo eléctrico se están juntando más? Dime. Ah, profe, si yo estoy acá, a medida que me voy acercando a la carga, las líneas de campo se van juntando. Recuerda que la carga eléctrica es pequeñito. A medida que me voy alejando, las líneas de campo se van separando. Por lo tanto, decimos, mientras más cercanas estén la línea, o sea, mientras el punto donde yo quiero medir esté más cerca a la carga eléctrica, la intensidad de campo eléctrico será mucho mayor. Por eso decimos que la intensidad de campo eléctrico en A, que está más cerca a la carga, debe ser mayor a la intensidad de campo eléctrico medido en el punto B. ¿Correcto? Profe, ¿qué cosa es un campo eléctrico homogéneo? Ah, muy bien. Las líneas de fuerza paralela, ojo, las líneas de fuerza paralelas e igualmente espaciadas indican, ¿qué indican, jóvenes? Ah, indican que el campo eléctrico es homogéneo. No te olvides. Ah, profe, cuando yo veo líneas paralelas, significa que el campo eléctrico es homogéneo. ¿Y qué decimos? La intensidad de campo eléctrico es igual para qué cosa? Para cualquier punto. No te olvides. Ah, ya. Eso es lo que significan las líneas paralelas. Cuando yo vea líneas paralelas, ¿qué voy a decir? Ah, que ese es un campo eléctrico homogéneo y que la intensidad de campo eléctrico es igual para cualquier punto. Significa, a ver, si yo quiero medir la intensidad de campo eléctrico en 1, yo quiero medir la intensidad de campo eléctrico en 2 y quiero medir la intensidad de campo eléctrico en 3, muy bien. Esas intensidades de campo eléctrico, como las líneas son paralelas, o las líneas de fuerza son paralelas, las intensidades de campo eléctrico, ¿cómo tienen que ser? Iguales, chicos. Por favor, no te olvides. ¿Ya? A ello llamamos, en este caso, un campo homogéneo. Veamos una representación, algo que siempre podemos ver en nuestro medio, chicos. Oye, ¿qué pasa si un rayo, mira por acá, atentos, qué pasa si un rayo cayera sobre el auto y el ocupante del auto, qué pasaría? A ver, veamos, entendamos bien. Dice, si un rayo cayera sobre un auto, oye, el ocupante del auto quedará a salvo, porque los electrones, antes de pasar a tierra, se repelen mutuamente hacia la superficie exterior del auto. Lo mismo que el pollito, ¿no? Te dije que en el interior de un conductor, un pollito podría estar a salvo, porque la intensidad de campo eléctrico en el interior, ¿cómo es? Nulo. Mientras que en el exterior, toda la carga eléctrica, profesor, se distribuye hacia afuera.
¿correcto? Y es importante. ¿Por qué, profesor, casi los rayos no pegan sobre los carros? ¿Nunca te has preguntado esa pregunta? Si el carro es metálico, todo es fierro, fierro es por arriba, fierro por abajo. Pero jóvenes, ¿qué es lo que tenemos en esta partecita de acá? Oye, son las llantas, ¿no? ¿Las llantas son conductores eléctricos o no son conductores eléctricos? Profe, no son conductores eléctricos. ¿Qué pasa? No es un buen material para conducir la electricidad. Por lo tanto, chicos, al separarnos de tierra, la carga eléctrica o el rayo muy difícilmente pega sobre un auto. Y si pegara sobre un auto, en este caso el rayo eléctrico, la carga eléctrica se distribuye sobre el exterior. Y como se divide sobre el exterior, el contacto con el suelo está equilibrando siempre las cargas positivas y negativas. Pero sí, recuerda que cuando tú dejas un auto, digamos, en el sol, oye, la radiación también es una forma de poder cargar, en este caso el metal. En este caso los carros se cargan eléctricamente. Y a veces cuando tocamos la puerta de un carro sentimos una pequeña descarga. Eso son porque hay electrones que en este caso están sobre la superficie del auto. ¿Correcto, chicos? Ya lo vamos a ver en circuitos eléctricos para que me entiendan bien por qué es que un auto, al recibir una carga eléctrica, exactamente el conductor no recibe ninguna carga. Simplemente la carga se distribuye hacia afuera, pero no cierra el circuito. ¿Ya, chicos? Así que recuerden, ¿por qué la carga está afuera? Porque en el interior la intensidad de campo eléctrico es nulo. Y si la intensidad de campo eléctrico en el interior del auto es nulo, este joven, el conductor, no va a experimentar una descarga eléctrica. ¿Correcto, jóvenes? A ver, veamos algunos ejemplitos por acá, por favor. Ejemplos por acá resueltos que tenemos en nuestro material de trabajo. Dice, ejercicio número 1. Calcule la magnitud del campo eléctrico en el punto P situado a 30 centímetros de una carga de 4 microcoulomb. Oye, la carga de 4 microcoulomb está por acá. Dice, un punto situado, ¿a cuánta distancia dice? Un punto situado, dice, ¿a cuánto de distancia? 0,3 o 30 centímetros. ¿Está bien? Calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto P. Aquí está el punto. Yo quiero medir la intensidad de campo eléctrico en este punto, pero está separado a 30 centímetros o 0,3 metros. Recuerda que la distancia tiene que estar en metros. Sencillo, ¿no, jóvenes? ¿Cómo se determina la intensidad de campo eléctrico? Profe, la constante de Coulomb multiplicado por la carga que produce una intensidad de campo dividido entre la distancia al cuadrado. Ya está, 9 por 10 a la novena, no te olvides. La carga es 4, chicos, no se olviden. Micro significa 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6. Profe, a ver, recordemos esto. Un micro es, ¿qué cosa? 10 elevado a la menos 6. Profe, ¿y un mili? ¿Cuánto vale un mili? Algunos de tus compañeros me han estado preguntando, profe, mili vale mili de milímetro. Profe, 10 elevado a la menos 3. Son las dos unidades que más utilizamos en esta parte de la electricidad. Micro, 10 a la menos 6. Mili, 10 a la menos 3. ¿Correcto? Muy bien, ahí está. Entonces, reemplazando lo que corresponde 4 microcoulomb es 4 por 10 a la menos 6 y la distancia elevado al cuadrado. Ojo, es al cuadrado, no te olvides. Ahí te determinas la intensidad de campo eléctrico. A ver, veamos este segundo ejemplo práctico, por favor. Dice, determine la intensidad de campo eléctrico a 10 centímetros de una carga negativa. A ver, en nuestro primer ejemplo, chicos, la carga era positiva. ¿Cómo son las líneas de fuerza o las líneas de campo saliente? Es por eso que se ha graficado, ojo, se ha graficado, ¿qué cosa? La intensidad de campo eléctrico con una carga saliente. ¿Correcto? En este caso con un vector saliente. Mientras que cuando nosotros tenemos una carga negativa, ojo, mira, acá está la carga negativa. ¿Cómo son las líneas de fuerza? ¿Entrante o saliente? Recuerda que el campo eléctrico es un vector, por lo tanto tengo que representarlo correctamente. Profe, esta intensidad de campo eléctrico en este punto tiene que ser entrante. Entra a la carga negativa, por eso tiene la dirección hacia la izquierda. Ese es el sentido. Y el resto ya tú lo conoces, simplemente reemplazas la formulita, constante de Coulomb, producto de la carga, recuerda que es en valor absoluto.
menos 8 será 8 por 10 a la menos 6 porque es micro y la distancia 0,1 metros elevado al cuadrado. Recuerda que 10 centímetros es 0,1. Reemplazas, profe, tienes la intensidad de campo eléctrico. Pero a mí lo que me interesa es la dirección. ¿Correcto, chicos? Ahora veamos un ejemplito un poquito más interesante. Dice, en una línea recta se ubican dos cargas y el punto P. Calcule, dice, ¿qué cosa? La intensidad total en el punto P. ¿Por qué la intensidad total, profesor? Me está preguntando. Es que cada carga genera una intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico, chicos, ojo, para una carga negativa, según la gráfica, ¿cómo tiene que ser en este punto P? Profe, en ese punto tiene que ser, ¿qué cosa? En entrante. En todo caso, él va a ser una... Ahí está. Él va a ser la intensidad de campo eléctrico de ¿quién? Debido a la carga menos 8 microcoulomb. Profe, mientras que la carga de 4 microcoulomb es una carga positiva. ¿Y cómo se grafica la intensidad de campo eléctrico? Profe, ahí se grafica saliente. Entonces yo puedo decir, ¿ve? Él es la intensidad de campo, ¿qué cosa? 1, ¿debido a quién? A la carga de 8 microcoulomb. Profe, y él es la intensidad de campo 2, ¿debido a qué carga? Profe, debido a la carga de 4 microcoulomb. Cada uno tiene una dirección, recuerda que son vectores, y si yo, la resultante en el punto B será la diferencia, porque vectores en sentidos contrarios se restan. Y eso es lo que me está mostrando en la resolución, pues, chicos. Sobre el punto P actúan dos campos, lógico, debido a la intensidad 1, ¿debido a quién? A menos 8. Y la intensidad de campo 2 debido a 4 micro, debido a la carga positiva. Entonces ahí determinas cada intensidad de campo, pues, y tú ya sabes, ¿no? La intensidad de campo eléctrico es constante de Coulomb, producto de la carga entre la distancia elevado al cuadrado. Jóvenes, 9 por 10 a la novena, la primera carga, todas las cargas se reemplazan en valor absoluto, el valor absoluto, 8, y la distancia, a ver, medimos al punto P, 0,4 más 0,2, 0,6, ahí está. Esa va a ser la intensidad de campo de 8, en este caso es intensidad de 1, ¿correcto? Igualito, calculamos la intensidad de campo, en este caso la intensidad de campo debido a la carga, en este caso a la carga positiva, la intensidad de campo debido a la carga 2, será constante de Coulomb, producto de la carga entre la distancia elevada al cuadrado. Tienes la constante de Coulomb, tienes la carga 4 por 10 a la menos 6 porque es 4 microcoulomb, y la distancia al punto P, a ver, de la carga positiva al punto P hay 0,2 metros, 0,2 al cuadrado. Tienes, oye, ¿quién es mayor? 2 por 10 a la quinta o 9 por 10 a la quinta, 9 por 10 a la quinta. La diferencia será la intensidad de campo eléctrico, en este caso, resultante en el punto P. Aquí falta determinar, o sea, para que sea más específico, sería la intensidad de campo eléctrico en el punto P, será 7 por 10 a la quinta newton. ¿Correcto, chicos? Muy bien, a ver, veamos otro ejemplo, para que se entienda y se vea bien claro, por favor. Dice, entre dos cargas puntuales A y B se ubica un punto P, en el cual el campo eléctrico total es 0. ¿Qué significa que la intensidad de campo eléctrico sea 0? Significa que es nulo, pues. Es como decirte, ¿no? Fuerza a la derecha 10 newtons, fuerza a la izquierda 10 newtons, profe, fuerzas en sentido contrario se restan, o si son de la misma magnitud se anulan, 10 a la derecha, 10 a la izquierda, 0, profesor. Muy bien. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Datos del problema, la longitud AB 3 metros, halle AP, me está pidiendo hallar esta pequeña distancia. Me está pidiendo encontrar la distancia de A hasta P. Muy bien, a ver, ¿qué hacemos, chicos? Ahí sencillo, ¿no? Entonces si esto lo llamo X, la que me está pidiendo, él será 0,3, ojo, menos X. Listo, profe, y ya está. Ahora, ¿qué más decimos? Quiero que tú analices, antes de poder pasar a la resolución. A mí lo que me interesa es que tú analices. Oye, ya te dije, cada carga eléctrica produce una intensidad de campo eléctrico. Muy bien, oye, esta carga a ver, esta carga de acá, chicos, a ver, te pregunto, ¿qué carga es? Positiva, ¿cierto? Y si es positiva, profesor, la intensidad de campo eléctrico, ¿cómo es de una carga positiva? ¿Saliente o entrante? Profe, saliente. Entonces lo voy a graficar saliente. Él va a ser, ¿qué cosa? La intensidad de campo eléctrico debido a ¿quién? A la carga.
Ahí está. Profe, y ahora hago lo mismo con lo otro. Esta es una carga de 5 microcoulomb. También es positivo. ¿Cómo será la intensidad de campo eléctrico en este punto? Profe, las líneas de fuerza son salientes. Por lo tanto, profe, voy a graficar que son salientes. Ahí está saliendo. Pero él es debido a quién? A la carga B. Entonces, él será la intensidad de campo eléctrico en el punto B. ¿Qué te parece? Profe, y en ese punto si me dice que son nulas, oye, uno va a la derecha, el otro va a la izquierda, ¿cómo tienen que ser estas dos intensidades? Tienen que tener la misma magnitud. Ahí está. Y eso es lo que plantea. Oye, la intensidad de campo 1 será la que produce 20 microcoulomb. La intensidad de campo 2 será la que produce de 5 microcoulomb. Ambos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Ahí está, ¿ves? Simplemente reemplazamos los datos, chicos. La constante de Coulomb se elimina porque ambos estás comparando. Las cargas también micro con micro se van. Chicos, uno de la distancia es x, el otro 0,3 menos x. Reemplazas la ecuación cuadrática, sencillo, y tienes tu respuesta. A ver, veamos este número 5. Lo que yo quiero es que tú analices qué es lo que debo de hacer en un ejercicio. El resto de la operación matemática es sencillo. Física es entender el enunciado. Si yo entiendo el enunciado, el resto de la matemática es muy sencillo. Dice lo siguiente. Hay dos cargas positivas de 2 microcoulomb ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero de 0,3 metros de lado. Halle la intensidad de campo eléctrico en el vértice vacío. Mira. Hay dos cargas. Una de las cargas está acá. Otra de las cargas, profe, están acá. Pero dice, ¿no? Dos cargas positivas ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero. Oye, ¿dónde está el otro punto? Aquí está, pues el otro tercer punto. Ahí está, ¿ves? ¿Qué te parece? Ahí está el tercer punto. Entonces lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me dice, halle la intensidad del campo eléctrico en el vértice vacío. Acá está. Como es triángulo equilátero, ya sabes que las tres distancias, como tienen que ser los tres lados, tienen que ser iguales. Entonces, pero yo tengo que graficar. Tengo que recordar que cada carga, sea positiva o negativa, presenta o representa una intensidad de campo eléctrico. Entonces digo, a ver chicos, rapidito, ¿ven? ¿Qué te parece si hacemos esto? Mira por acá. La intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2 microcoulomb es una carga positiva. ¿Cómo es la intensidad de campo eléctrico? Profe, en esa dirección tiene que ser, ¿qué cosa? Saliente. Muy bien. Mira por acá. En esa dirección tiene que ser saliente. Ahí está, ¿ve? Está saliendo, ¿ve? Sino que yo lo voy a representar hasta este punto. Ahí está. ¿Y el que es? La intensidad de campo eléctrico vamos a llamarlo de 1, debido a la carga de 2 microcoulomb. ¿Correcto? Profe, y la carga también, el otro 2 microcoulomb, también tiene una intensidad de campo eléctrico en el punto O. Pero como es una carga positiva, profe, también es saliente. Ahí está. Ahí está, es saliente. Ahí está. ¿Qué te parece? Profe, pero él va a ser la intensidad de campo eléctrico, vamos a llamarlo en este caso 2. ¿Correcto? Esto era 1 y el otro es 2. Jóvenes, ¿cuál va a ser la intensidad de campo resultante? Profe, es un vector. ¿Te acuerdas cómo se calcula un vector? Profe, este ángulo es 60 grados. No te olvides, mira, todo se utiliza, ¿ve? 60 grados. Profe, pero ambas cargas están separadas bajo la misma distancia porque es un triángulo equilátero. Entonces la intensidad de campo eléctrico en 1 y en 2 será iguales. Opuestos por el vértice, profe, el ángulo que tenemos acá también será 60 grados. Muy bien. ¿Y cómo hacemos? Profe, hallamos la resultante con el coseno del ángulo. Listo, ahí está, ¿ves? Eso hemos representado. ¿Ves, chicos? La resolución muestra lo mismo. La intensidad de campo eléctrico de 1, la intensidad de campo eléctrico debido a la carga 2, en este caso a la 2 microcoulomb, ambas cargas son iguales. Salen el mismo resultado, te dije que ambos son iguales, las intensidades tienen que ser iguales porque son las mismas cargas y la misma separación. Entonces, cuando tú hallas, tienes que hallar vectorialmente, ¿ves? Eso será mi resultante. Recuerda que acá tienes el ángulo de 60 grados porque es el triángulo en este caso, equilátero, ¿correcto? ¿Y cómo se determina la intensidad de campo eléctrico? Sencillo, ¿no? Con vectores, ¿no? Ahí será el vector 1 elevado al cuadrado más la intensidad de campo 2 al cuadrado más 2 veces el producto por el coseno del ángulo que lo conforma. Ya está. Y tienes en este caso la intensidad. Ojo, que esta es raíz, ¿no? La intensidad de campo eléctrico al cuadrado pasa como raíz. Ahí está tu respuesta. Ya ves, chicos, es sencillo.
Lo que tú tienes que hacer es entender qué es lo que hago en cada enunciado. El resto, tú lo sabes. No te olvides tu ecuación de vectores. A ver, veamos este otro ejemplo. Dice, calcular el campo eléctrico en el vértice del ángulo recto del triángulo que se muestra en el diagrama. Ah, ya, profe, acá me está pidiendo. Acá sí, en el vértice. Entonces yo tengo que pensar, oye, es una carga positiva, ¿qué tengo que graficar? Ah, profe, si es una carga positiva, hay una intensidad de campo eléctrico saliente. Entonces voy a graficar, pues. Ahí está, profesor. Y eso es debido a la carga 16 microcoulombs. Profe, hay una carga negativa. Ojo, chicos, que hay una carga negativa. Si hay una carga negativa, ¿cómo es la intensidad de campo eléctrico o las líneas de fuerza del campo eléctrico? ¿Cómo son una carga negativa? Profe, es entrante. Por lo tanto, profesor, tengo que graficar entrando hacia la carga. Ahí está. Profe, ¿y cómo voy a determinar la resultante? Ah, vectorialmente, recuerda que forma un ángulo de 90 grados. Simplemente con el Pitágoras, raíz cuadrada de la intensidad 1, vamos a ponerlo, esto es la intensidad de campo 1 debido a los 16 microcoulombs, y él va a ser la intensidad de campo eléctrico 2 debido a los 8 microcoulombs. Ya sabes la dirección, importante la dirección porque es una magnitud vectorial. Si tú te equivocas en esto, no vas a poder determinar el correcto cálculo de la intensidad que actúa en el vértice, en este caso del triángulo rectángulo. ¿Correcto, chicos? Y un pitagorazo, profe, y ya está. Ahí está, ¿ve, chicos? Procedimiento, ¿ve? Ahí está. La intensidad de campo, la otra intensidad de campo. Determino cada uno, tú ya sabes cómo se determina, ¿no? K multiplicado por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Ya está, cada uno tiene su distancia. Él es 0,4 y él es 0,2. ¿Correcto, chicos? Reemplazas, ahí está 0,4, 0,2. ¿Y cómo se halla, chicos, en un triángulo? Simplemente la resultante se calcula con el Pitágoras. Ahí está. ¿Correcto, chicos? Raíz cuadrada de E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Ahí está. Sencillo, ¿no, jóvenes? Muy bien. A ver, veamos este tercer ejemplo. Bueno, este séptimo ejemplo. Dice por acá, se dan cargas, mira por acá, se dan cargas puntuales colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo isósceles. Hay la intensidad de campo la intensidad de campo eléctrico, ¿se entiende? En el punto medio de la hipotenusa. ¡Ah, profe! En el punto medio, o sea, acasito, profe, acasito. Ahí está. Ah, ahí queda, en el punto medio. Si es punto medio, ¿qué decimos? Profe, él con él, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Listo. Pero yo tengo que pensar, chicos. ¿Qué digo? Ah, profe, la intensidad de campo eléctrico, voy a borrar esta parte, la intensidad de campo eléctrico de una carga positiva, ¿cómo es? Profe, saliente. Y voy a graficar esto. Ahí está. Perdón, chicos, ahí está. Ahí está, ¿ven? Es saliente, ¿ven? Y eso es debido a la carga de 2 microcoulombs. Profe, la intensidad de campo eléctrico de la carga negativa es entrante. Ah, profe, lo voy a graficar paralelo. Ahí está. Profe, ¿cómo es la intensidad de campo eléctrico de 4 microcoulombs? Perdón, esta parte lo borramos. ¿Cómo es la intensidad eléctrica de quién? De 4 microcoulombs. Ah, profe, debido a esta carga, la intensidad de como es una positiva en el punto medio de la hipotenusa, tiene que ser saliente. Ah, profe, ahí está, ¿ves? Saliente. Pero recuerda que él, si yo lo prolongo, ojo, a ver, te cuento, chicos, tiene que salir así, ¿no? Ah, y como es el punto medio, jóvenes, por geometría, ¿qué ángulo deben formar estos de acá? 90 grados. ¿Está bien? Si no lo amplío, pues no. Ah, muy bien, profe. Corta en 90 grados, ya que es punto medio. Ojo, te dije que era punto medio, ¿cierto? Este de acá es igual a ¿quién? A este de acá. Ahí está. Profe, como es punto medio, 45, él va a ser 45, 90 grados. Ya está. Ya tengo planteado. Ahí está, jóvenes. Tal y cual como lo hemos planteado. La intensidad de campo eléctrico 3 será debido a ¿quién? A la carga de 4 microcoulombs. Ahí está. Y verifica, ¿ve? La intensidad de campo eléctrico de 3, jóvenes, es debido a la carga de 4 microcoulombs. ¿Correcto? Ahora verifiquemos el otro. La intensidad de campo eléctrico en 2. Oye, ¿de quién es? Debido a la de 2 microcoulombs. Ahí está. Ahí está, la intensidad de campo eléctrico es debido a los 2 microcoulombs. Ahí está.
Profe, ¿y la intensidad de campo eléctrico de 1 debido a quién es? Profe, es debido a la carga, en este caso, de menos un microcoulomb, que tú sabes que en este caso se toma como valor absoluto. Ahí está, 1 por 10 a la menos. Hay las tres intensidades. Recuerda que E2 y E1, las dos intensidades son paralelas y vectores, si son paralelos, se suman. Sumamos E1 más E2. ¿Cuánto sale E1? A ver, chicos, 1000 más 2000, ¿cuánto sale? 3000, profe. Acá están los 3000. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sencillo, ¿no? ¿Y cuánto vale la intensidad de campo 3? 4000. Profe, 3000, 4000 con 90 grados, 5000. Mi respuesta. Muy bien, jóvenes. Veamos ahora, para terminar nuestro tema, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros colocamos una carga en un campo eléctrico uniforme? Importante. Estos ejercicios también deben estar en la práctica. Jóvenes, dice, ¿qué pasa si nosotros colocamos sobre un campo eléctrico uniforme una carga? Muy bien, entonces va a depender. Mira, ya sabes que las líneas paralelas, ojo, las líneas paralelas, representan líneas de campo eléctrico, en este caso, ¿qué cosa? Uniforme. Ahí está, ¿ves? Esto representan líneas de campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No te olvides, ahí está. Y estas líneas de campo eléctrico, al ser paralelas, significa que es un campo eléctrico homogéneo. Profe, yo tengo 3 puntos, ¿ven? Primero recordemos que las intensidades de campo eléctrico, en este caso, en un campo uniforme, las intensidades de campo eléctrico son iguales. Por eso se dice en cualquier punto, ojo, en cualquier punto del campo eléctrico uniforme se observa la misma intensidad. Y eso ya lo habíamos visto, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando colocamos una carga en un campo eléctrico uniforme? ¿Qué se observa? Profe, a ver, tienes que recordarte, chicos. Siempre les enseño mediante esta manera. Jóvenes, imagínate que acá tú tienes una fuente. Profe, ¿la fuente cómo es? Las cargas siempre tienen una dirección. Las cargas siempre tienen una dirección. Van de las cargas positivas a las cargas negativas. Oye, ¿y la intensidad de campo eléctrico cómo es? También, profesor. Las líneas de campo eléctrico de una carga positiva son salientes. Ahí está. Imagínate que una carga grande está acá, está saliendo. Profe, pero por acá tenemos una carga negativa. Pues ahí está la carga negativa, ¿ve? ¿Te das cuenta? Esa es la carga negativa. Y en la carga negativa las líneas de campo o las líneas de fuerza son entrantes. Muy bien, profe. Entonces yo, para poder entender esto y no olvidarme, profe, si yo coloco una pequeña carga, aquí está mi carga, mira, ojo, esta es mi carga. Pregunta, ¿qué fuerza va a experimentar? Profe, la fuerza que experimenta esta carga va a ser lo siguiente, la dirección, importante la dirección. Jóvenes, si esta carga es positiva, oye, ¿cómo es mi fuente? Las líneas de campo son salientes, en este caso de la izquierda, y van a entrar a la derecha, porque las líneas de campo, observa bien que están yendo hacia la derecha, ¿correcto? Por eso es que te he representado como si acá estuviera una carga positiva y acá una carga negativa, porque las líneas de campo también puede ser en diagonal, puede ser a la izquierda, puede ser hacia abajo. Por eso, para que tú puedas graficar correctamente la dirección de la fuerza que actúa sobre una carga, tienes que saber en qué dirección está yendo el campo, y el campo en este caso está yendo hacia la derecha. Al ser una carga positiva, profe, positivo con positivo, ¿se atraen o se repelen? Profe, se repelen. Entonces, ¿cómo va a haber para una carga positiva? En la dirección del campo se va a graficarse una fuerza denominada fuerza eléctrica. ¿Correcto? Por eso es que decimos, ¿no? Profe, si la carga colocada en el campo es positiva, oye, sobre esta actúa una, ¿qué cosa? Sobre esta, ¿qué cosa actúa? Dice, una fuerza en el mismo sentido de las líneas de fuerza. Oye, en el mismo sentido. Profe, pero ¿y si no me acuerdo cómo la definición? Recuerda, pues, positivo con positivo se repelen. Profe, ¿y si fuera una carga negativa? Profe, sería en sentido contrario al campo, porque positivo con negativo se atraen. Profe, las líneas de campo a la derecha, entonces tiene que irse a la izquierda. Entonces una carga negativa en contrario al campo, una carga positiva en dirección al campo. ¿Y cómo se mide esa fuerza eléctrica? Hoy sencillo, el producto del campo eléctrico uniforme multiplicado por la carga, en este caso que estoy colocando en el campo eléctrico. Listo, sencillo, jóvenes.
Ahí está, ¿ves? Lo que te acabo de decir, profe. Si es una carga negativa, profe, ¿qué cosa decimos? La carga, en este caso negativa, si la carga es negativa, en esta actúa una fuerza en sentido contrario a las líneas de fuerza. ¿Correcto, chicos? Muy bien, no te olvides, ¿eh? La dirección es muy importante. Recuerda que estamos trabajando con vectores. ¿Ya? Las fuerzas es un vector y la intensidad de campo eléctrico también es un vector. Ahí está. ¿Cómo se determina? No te olvides, EPROC. A ver, veamos algunos ejemplos. Mira por acá. Dice, oye, un electrón se halla en un campo eléctrico uniforme, horizontal, y experimenta una fuerza de 8 por 10 a la menos 6 o 8 micronewtons. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en ese punto? Ah, profe, muy bien. Primero, chicos, lo que tú tienes que hacer es representar las líneas de campo, ¿correcto? Ahí está, profe. Esas son mis líneas de campo eléctrico. Como me dice un campo eléctrico uniforme, simplemente tú trabajas, en este caso, las líneas para y así sucesivamente. Pero dice, ¿no? Horizontal. Ahí están las líneas de campo eléctrico horizontal. Experimenta una fuerza. Un electrón. Profe, ¿cuál es la carga del electrón? Profe, la carga del electrón es negativo. Pues chicos, no te olvides. La carga del electrón es negativa. Por lo tanto, cuando es una carga negativa, la fuerza eléctrica va en sentido contrario a la intensidad de campo eléctrico. Listo. Recordemos nuestra formulita. ¿Cómo se halla la fuerza eléctrica? E por Q. La intensidad de campo eléctrico multiplicado por la carga. Profe, ambos se reemplaza con valor positivo. Las cargas, aún sea la carga negativa, se pone en valor absoluto. La fuerza es 8 por 10 a la menos 6, la intensidad de campo eléctrico que quieres determinar, y la carga es la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Profe, pasas a dividir y tienes la intensidad de campo eléctrico. A ver, veamos este otro ejemplo por acá. Dice, calcular el campo eléctrico homogéneo o vertical. Dice, calcular el campo eléctrico homogéneo vertical y hacia arriba, capaz de ¿qué? De mantener suspendido a una carga de, ¿qué dice, chicos? A una carga de 20 microcoulomb, cuyo peso es 0,05. Oye, me dicen una carga, un campo eléctrico vertical hacia arriba. Ahí está, ¿ves? Eso es lo que tú tienes que graficar. Primero tienes que graficar la intensidad de campo eléctrico. Y como es un campo eléctrico uniforme, pues simplemente tú haces todas las líneas de campo van hacia arriba. Todas las líneas son parciales. Me dice, ¿no? Que hacia arriba, capaz de mantener suspendida una carga. Profe, ¿cómo es esta carga? 20 microcoulomb. Oye, cuando a ti te dan 20 microcoulomb, la carga es positiva. Por eso es que lo han representado acá la carga como una carga positiva. Chicos, la intensidad de campo eléctrico, debido a que hemos puesto una carga acá, una carga Q pequeña, oye, experimenta una fuerza, y esa fuerza es en dirección al campo, pero esta carga también tiene peso, y el peso siempre es hacia abajo. Recuerden que el peso es hacia abajo. Profe, entonces, ¿qué me está diciendo? Para mantener suspendido, ¿qué significa? Que si se mantiene suspendido, el peso y la fuerza eléctrica, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Fuerzas hacia arriba es igual a fuerzas hacia abajo. Ahí está, ¿ves? Y eso es lo que plantea el enunciado. Ahí está. Chicos, simplemente la fuerza es E por Q, el peso. ¿Cómo se determina el campo eléctrico? El peso sobre la carga. Ya está, reemplazas tus datos y cerramos tu enunciado. Muy bien. Último ejemplo, chicos, a ver, por favor, para que ya en esta ocasión puedas trabajar en casita. Ya, el último ejemplo para el día de hoy. Dice, una esferita de 0,4 kilogramos y de menos 50 microcoulomb de carga guarda reposo sobre un plano no conductor e inversa en un campo eléctrico uniforme de, ¿qué cosas? 600 Nm. Dice, calcule la fuerza normal entre el plano y la esfera. Calcule la fuerza normal. Muy bien. Jóvenes, la figura muestra que hay un campo eléctrico. Pregunta, hay una carga, tiene una masa. Lo primero que tengo que graficar, ¿qué cosa es? Su peso. Profe, ¿cómo grafico el peso? Hacia abajo, profesor. Chicos, a ver. Ahí está. Siempre debo graficar el peso hacia abajo. Y ese es mi peso. ¿Correcto, chicos? Profe, pero también esta carga eléctrica, como está inmersa, o sea, está dentro del campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica. ¿Y cómo es la fuerza eléctrica de una carga negativa en un campo
en este caso en un campo hacia arriba. Profe, en oposición al campo y paralelo al campo. Profe, entonces habrá otra fuerza, en este caso una fuerza eléctrica debido al campo. Profe, esto es ¿qué cosa? La fuerza eléctrica. Listo. Profe, pero hay otra cosa más. Esta esferita, al tener peso y la fuerza eléctrica que experimenta debido al campo, hoy está en contacto con el piso, por lo tanto, ¿qué aparece? Aparece inmediatamente una reacción. ¿Y cómo es la reacción, chicos? Profe, la reacción es, lo voy a graficar por acá, lo voy a mover. La reacción va a ser apuntando hacia el cuerpo, formando 90. Listo, ahí lo grafico, ahí está. ¿Y el qué cosa va a ser? La reacción. Ahí está. Jóvenes, entonces, ¿qué decimos? Profe, fuerzas hacia arriba y fuerzas hacia abajo deben ser iguales. La fuerza eléctrica determino, el peso lo sumo y va a ser la reacción del piso con, en este caso el plano inclinado, con la carga eléctrica. Una esferita de 0,04. Muy bien, ahí está el diagrama de cuerpo libre, tal y cual como hemos planteado. Simplemente reemplazamos todo, calculamos todo y tienes tu respuesta. ¿Sencillo, no, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Esto ha sido nuestra clase de esta semanita, por favor. Si ustedes quieren, ahí les dejo en pantalla para que ustedes analicen los demás problemas. Ya, ahí tenemos el enunciado número 2. Ahí lo tienen, pueden pausar el video y pueden revisar su resolución. Acá también tenemos el enunciado 12. Me pide en este caso la carga eléctrica, cuál será la aceleración. Ahí está, chicos. Ahí está la resolución de nuestro enunciado. Muy bien, jóvenes. Eso es nuestra clase del día de hoy, así que por favor a trabajar en casita. ¿Ya, chicos? Nos vemos la siguiente. Dios les bendiga.